Escritura etnográfica, un podcast de la revista colombiana de antropología para pensar los vínculos entre etnografía y publicación científica. Buenos días a todas y a todos nuestros etnoescuchas, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer episodio de Escritura etnográfica, un podcast en el que nos preguntamos por la relación entre la estética de la escritura etnográfica y los requisitos formales de la publicación de artículos científicos. En estos encuentros nos interesa acercarnos al papel de la improvisación y la sorpresa en la escritura etnográfica, a los retos de la escritura de artículos científicos para revistas especializadas, pero sobre todo a los caminos que unen y a las brechas que separan estas dos experiencias de escritura. Mi nombre es Vladimir Caraballo Acuña y soy el editor de la revista colombiana de antropología. El día de hoy tenemos para inaugurar este podcast a una invitada muy especial, Mónica Cuellar Gempeler. Hola Mónica y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola Vladimir, muchas gracias por haberme invitado. Es un gusto tenerte aquí. Mónica Cuellar es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en antropología y doctora en antropología de la Universidad de McGill en Canadá. El trabajo de Mónica ha girado en torno a una relación interesantísima entre varias cosas: narrativa, afecto, duelo y entorno material en los mundos campesinos colombianos. Su tesis doctoral, finalizada en 2020, que ahora hablaremos de eso, esperamos que se convierta pronto en libro, se sitúa en el campo de Boyacá y responde a una pregunta interesantísima y, hay que decirlo también, lindísima en términos estéticos, de los que seguramente Mónica nos hablará más adelante. ¿Por qué y cómo quedarse en lugares relativamente abandonados? Entonces, bueno, Mónica, bienvenida nuevamente y déjanos comenzar preguntándote, haciéndote una pregunta que quizá sea un poco general. Eh, ¿Podrías caracterizar a la escritura etnográfica de alguna manera? Es decir, si es acaso posible hablar de algo así como escritura etnográfica en términos de un género narrativo particular. ¿Crees que esa escritura etnográfica tiene o debería tener algunas características específicas a partir de tu experiencia como investigadora y como escritora? Gracias otra vez por tenerme acá y por esta pregunta general. Me gusta que sea general para empezar porque me ayuda como a divagar un poquito de pronto. Aunque anticipando venir acá sí he estado pensando en esto, tomando notas, tratando como de aterrizar algunos pensamientos dentro de un pensamiento como muy inestable, que es porque sí pienso que es la escritura etnográfica, es algo difícil de responder y dependiendo de la semana quizás uno respondería algo distinto. Pero pensando en esto, anticipando venir acá, estaba pensando en tres cosas en particular que me gustaría resaltar. Entonces, de pronto, si fueran otra semana, escogería otras tres, pero bueno, aquí estamos. Entonces, lo primero que estaba pensando es que escribir etnográficamente, tal como lo entiendo yo, tiene que ver con buscar formas narrativas que sean capaces de acoger las condiciones sensibles que dan surgimiento a una voz o a una historia, o que sostienen un silencio, o en las que ocurre algo que cambia el rumbo del pensamiento o de una conversación. Entonces, aquí en un sentido estoy diciendo que implica buscar maneras de describir las cosas, los detalles, los materiales del mundo en el que algo o alguien pasa. Pero aquí no estoy pensando solamente en la descripción densa, sino, por ejemplo, en el hecho de que para la escritura etnográfica importa tanto la sensación de la voz de una persona que habla como lo que dice. Y en que también puede ser fundamental poder describir cómo alguien de pronto queda sumergido en un silencio. Y en general pienso que
la escritura etnográfica busca permitir que en un texto irrumpa la impresión de que la vida de la gente excede lo que uno pueda decir sobre ella y cualquier concepto o categoría que uno pueda usar provisionalmente para describirla. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que la escritura etnográfica implica buscar formas de describir que sean precisas, pero que también duden de sí mismo. Pienso que es una forma de escribir que no puede sino estar en proceso, porque reconoce que la vida está siempre desenvolviéndose y también que el conocimiento está vivo porque está anclado en la vida de la gente. Y esta idea sobre cómo la escritura etnográfica está siempre en proceso me lleva al segundo punto que quería resaltar, y es que la escritura etnográfica, tal como he venido a entenderla, no es exactamente una forma de comunicar los resultados de una investigación, sino más bien una forma de seguir observando, de prolongar la mirada de la escucha etnográfica en el esfuerzo de entender algo o alguien o a alguien, pero sin perder la sensación de su existencia. Entonces es lo que estaba resaltando al principio también, ¿no? Y claro que uno igual al final siempre tiene que buscar terminar sus textos y o publicarlos, y en un sentido en ese instante algo se acaba, pero creo que los textos etnográficos más impresionantes logran que incluso después de ser publicados uno pueda seguir escuchando, terminan teniendo la forma de la escucha. Y que incluso se parece mucho entonces a la escritura literaria, digamos, en la que los personajes siguen viviendo en la mente de los lectores después de que uno incluso ha terminado el libro, los personajes siguen acompañándolo a uno. Algo parecido ocurriría en la escritura etnográfica, siguen resonando después de que has terminado de leer. Me encanta eso, me encanta pensar que uno lo siguen acompañando. Y también la palabra resonancia, creo que es una palabra que yo uso mucho para hablar de cómo entiendo la escritura etnográfica, en parte porque pienso que si termina siendo literaria o teniendo una estética particular, no es tanto como por el afán de contar una historia, sino por la búsqueda de resonar con el mundo, o de corresponderse con el mundo, o de responder al mundo. Y quizás esa es como la tercera cosa que estaba pensando que quería resaltar, y es que lograr eso requiere mucho trabajo, ¿no? Es decir, esto es algo que hablábamos, que últimamente hemos hablado varias veces por alguna razón con mi amigo y colega Daniel Ruiz Serna, y es que cuando hablamos de la escritura etnográfica solemos hablar como desde la inspiración, como de su magia, porque si hay algo mágico a veces en la escritura etnográfica, y claro que para escribir yo creo que uno tiene que mantenerse en contacto con eso, con lo que le inspira, con lo que le importa, pero no sale de la inspiración de escritura, sino de uno estar ahí sentado, haciendo un esfuerzo muy grande, haciendo muchos intentos, releyéndose, volviendo a las notas de campo, volviendo a campo, estando en contacto con el mundo, con la gente, y hasta que uno por fin encuentra lo que necesita, ¿no? Y también por eso pienso que muchas veces los textos etnográficos como más poderosos, en esos textos la forma misma del texto es como parte de su argumento, ¿cierto? Porque busca hacer algo no solamente por como la información que contiene, sino por la forma en que está hablando, las voces que está haciendo resonar o amplificando, de tal manera que uno no solamente entiende algo racionalmente, sino también afectivamente. Pues por ponerle como un rótulo a eso, ¿no? Pero quiero decir, como con el cuerpo, como en el presente. En últimas, no sabes bien qué es lo que buscas cuando escribes, ¿no? Creo que siempre hay, y a mí me parece muy bonito en la escritura etnográfica, siempre hay una dosis de sorpresa, es decir, siempre mientras escribes te estás asombrando y estás encontrando cosas que no sabías que estaban fuera de la escritura. La escritura en ese sentido es una manera también de sorprenderse, igual que ocurre con el trabajo de campo en el que todo el tiempo te asombras, también escribiendo y sentado frente al computador y haciendo montajes de distintas cosas, también te asombras permanentemente. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. De hecho, creo que esto, es que de pronto estoy pensando con un texto que escribía Marilyn Strathern sobre la escritura, pero no me acuerdo cómo se llama, y lo bajaron del lugar donde estaba en internet para poderlo como citar ahorita, pero donde ella hablaba sobre cómo
cuando uno ya sabe lo que quiere decir, escribe ya sabiendo lo que quiere decir, probablemente no va a escribir nada que valga la pena, ¿no? Es decir, que es, el comentario de ella tiene que ver, probablemente no le estoy haciendo justicia a ese texto ya que es precioso, pero parte de lo que ella está diciendo ahí es que hay como los momentos de sorpresa, que para ella en ese momento eran momentos también como de quiebre y desesperantes, ¿no? No solamente momentos como de encontrarse maravillosamente, sino de no entender qué está pasando y uno como que se disuelve su existencia en ese proceso. Ella dice que lo que ella había aprendido es a comprender que esos momentos son justamente anteriores al instante en que pasa algo, a que uno encuentra algo que vale la pena. Tal cual, vamos a buscar el texto de Stratton por si, para recomendárselo a nuestros radioescuchas seguramente. Bueno, radioescuchas, podcast, escuchas, seguramente estarán muy interesados en conocer. ¿Tenías otro punto más? No, ya habías dicho el tercero, ¿verdad? Sí. Sí, creo que ya dije mis tres que tenía pensado. entonces pasemos a lo siguiente que queríamos preguntarte, Mónica, y es, ¿cómo funcionó esto en tu tesis doctoral? Porque creo que la tesis, bueno, es un proceso del cual no suele hablarse, que en la mayoría de casos, en la inmensa mayoría de casos, la redacción de un documento de 300 páginas, digamos, o de 250, implica tedio y aburrimiento, pero lo que tú nos estás contando es, escribir etnográficamente puede implicar todo lo contrario al tedio y al aburrimiento, y es la sorpresa y el asombro. Y creo que es un momento privilegiado el de la escritura de la tesis doctoral, porque nunca después vas a tener tanto tiempo para poder dedicar a escribir. Entonces queríamos preguntarte cómo fue tu proceso de la escritura de la tesis doctoral. ¿Fue más de tedio y de aburrimiento o de asombro y sorpresa? Fue de todo porque fue toda mi vida, ¿no? Mientras estuve escribiendo, eso era lo que consistía mi vida. Entonces tuve mucha suerte, estoy de acuerdo contigo que es un grandísimo privilegio tener ese tiempo para escribir y para equivocarse, ¿no? Para hacer todos los intentos que uno tiene que hacer para llegar. Para mí la escritura, la forma en que escribiera mi tesis era muy importante. Entonces, de pronto puedo contar una anécdota que ayude a entender cómo fue el proceso para mí. Y es que escribí el primer capítulo, fue lo primero que escribí sobre la tesis, y lo empecé a escribir incluso en el trabajo de campo y fue como ya empezar la escritura, y ese capítulo salió larguísimo, como de 35 páginas, bueno, larguísimo para mí porque mis capítulos suelen ser corticos, y había algo a mí como que no me cuadraba, pero igual estaba ahí persistiendo y como haciéndole a la cosa, y al puro final, cuando estaba hacia el final, era un capítulo sobre amañarse, cuando estaba al final tratando de cerrar el texto de alguna manera, por casualidad, mi compañero Marco estaba escuchando unos cassettes viejos de grabaciones de programas de los carranqueros de Ráquira, y sonaba ahí una canción que se llama Tiple Viejo, que habla sobre las mañas, y yo lo oí y dije como, esto es todo, ahí está todo lo que entendí, lo que yo sentí que necesitaba entender, y escribí las últimas 5 páginas de ese texto, que me era posible escribirlas por las 30 anteriores que había escrito, ¿no? Pero que también dependieron de haberme encontrado con esa canción. Y cuando las escribí, como, esa es mi tesis. Y me di cuenta que las 30 páginas anteriores que había escrito eran más o menos como una especie de andamio, cuya función era llevarme a esas 5 páginas y después ya les podría desbaratar, ¿no? Y eso le dio como ahí fue cuando encontré como el tono de mi tesis. Y después, igual tuve muchos otros momentos de tener que armar andamios para encontrar el párrafo que necesitaba, ¿no? Y la angustia de esto que se llama armar andamios, que es algo que una vez me dijo una amiga antropóloga que fue compañera del doctorado, que se llama Darcy D'Angelo, que ella decía, esto, armar andamios me parece buenísimo para entender lo que pasa cuando escribe, pero la angustia de estos andamios es que uno no sabe que eso es lo que está escribiendo, uno piensa que ya está escribiendo su texto, y después hacerse a la idea de que ya no va a usar esas páginas, que en un sentido como que las va a botar, es doloroso, ¿no? Entonces sí tuve varios momentos de duelo en que me deshacía de páginas y decía, aparte de todo, ¿cuándo voy a terminar esta tesis? Pero ahora entiendo que todas esas páginas eran necesarias y que me llevaron a comprender, como a percibir los momentos que podían cambiar mi pensamiento, como ese instante en que oí la canción de Tiple Viejo. Oye, y esas páginas, sí, yo creo que todos quienes escriben estarían de acuerdo contigo, si hay algo difícil es recortar.
es dificilísimo, tanto escribiendo una tesis y más aún ahora hablaremos de eso, escribiendo artículos científicos, digamos, académicos, es más difícil todavía. ¿Qué se hace con esas páginas? ¿Hay algo que uno puede hacer con esas páginas o sencillamente es darle, seleccionar todo y delete y ahí desaparecen? Pues yo no borro nada de lo que escribo, así sean, pues mucho menos si son 30 páginas, porque uno dice, pues hay algo más tiene que haber que todavía no sé apreciar, pero incluso como cuando reescribo una frase, guardo la versión anterior, siempre tengo como el documento en el que escribo y un documento más que es como de pedacitos, que se llaman así, como capítulo 1, pedacitos del capítulo 1, y ahí van todas las cosas que borro, realmente van a ese documento, donde hay como palabras y frases y cosas que a veces sí me ha pasado que las uso para otras cosas. Son rastros, ¿no? Son como rastros de la escritura. Efectivamente, así como uno deja huellas, digamos, en el campo y buena parte del trabajo de campo está hecho de huellas, la escritura entonces también tiene sus propios rastros y sus propias huellas que uno no sabe bien si podrán ser utilizadas o no, que de pronto no, pero que siempre vale la pena guardar. Entonces, Sí, me hace pensar también como en el diario de campo, donde uno escribe, pues que también hay algo importante, pienso yo, en escribir sin saber para qué uno está escribiendo, como permitirle esa libertad del pensamiento y en el diario de campo pues uno no sabe bien qué es lo que está escribiendo, pero sabe que tiene que escribir y esas palabras muchas veces no llegan al texto que uno después circula o no publica, pero quedan como en uno, me encanta pensarlas como rastros, sí. es uno de los objetivos que tenemos, como decíamos en la presentación del episodio, uno de los objetivos del podcast, es preguntarnos también sobre los tránsitos entre ese tipo de escritura de la que tú nos estás hablando, marcada por la sorpresa, por el asombro, por no saber bien para dónde uno va, al mismo tiempo por un trabajo insistente, artesanal, que implica clavarse frente al computador y trabajar y trabajar y trabajar. El tránsito entre eso y la escritura de textos para revistas científicas especializadas no es un tránsito sencillo, y en este programa creemos que es justamente en ese tránsito en donde podemos encontrar cosas muy interesantes. Queríamos preguntarte en ese sentido, Mónica, ¿cuáles han sido los retos principales que te has encontrado al escribir artículos académicos y si tuvieras algunos consejos? Yo sé que siempre que le piden a uno consejos es extraño para quienes están pensando escribir artículos académicos. ¿Cuáles han sido los principales retos que te has encontrado al momento de escribir esos artículos? Pues no, yo no he escrito tantos artículos como para tener así una gran experiencia que compartir. De hecho, creo que parte de la suerte que yo he tenido es que mis más grandes proyectos de escritura hasta ahora han sido mis tesis y que han sido tesis apoyadas por personas que han confiado en la escritura y que me han motivado a escribir como se requiera, ¿no? Entonces, pasar de eso a escribir un texto académico, hay como una cosa como violenta que uno siente en ese tránsito, ¿sí? Porque de repente como que te limita y te pide como que demuestres cosas, ¿sí? ¿Cuál es tu información? ¿Cuál es la validez? Y uno está como tratando de hacer algo distinto y pensando con personas, hay algo muy difícil en ese tránsito, pues, pero igual creo que hay algo valioso, muy valioso, en lograr escritos breves, que se puedan leer rápidamente, que los pueda leer mucha gente, entonces creo que igual vale la pena intentar, ¿no? Yo creo que uno de los principales retos para mí ha sido lograr que estos textos sean tan directos y tan breves como lo suelen requerir las revistas, sin dejar de ser sugestivos y sensoriales, y también accesibles en el sentido de que la etnografía, pues, cuando uno escribe etnográficamente, uno puede salirse como de las jergas académicas y eso hace que, ¿no? Aunque circule más en la versión académica, pues algo se pierde si uno se termina metiendo como con todas esas jergas. Entonces, para mí el reto es lograr que un texto no deje de ser etnográfico por el hecho de tener que inscribirse dentro de un formato académico. Yo creo que ese es el mayor reto. Y un consejo, yo creo que los andamios sería mi consejo. Como no angustiarse cuando uno se da cuenta que algo que escribió solamente era un andamio, sino alegrarse de que pudo construirlo. Oye, y crees en ese, es fantástico, y crees que esto, que cumplir con estos formatos científicos, digamos, cada vez más estandarizados en el mundo de las publicaciones, tenga alguna ventaja? Es decir, ¿sirve para algo tener que ajustarte
a una cantidad específica de caracteres, a un... Haces cara, nuestro set no escuchas, no la pueden ver, pero hace cara de angustia. ¿Crees que tiene alguna ventaja? Pienso que las limitaciones de espacio a veces son muy generativas, ¿no? O sea, como que también le ayudan a uno a entender cosas distintas. Ahorita estábamos en una clase que estoy dictando en el externado, estábamos escribiendo cartas y las estábamos escribiéndoles cartas a los muertos y les estábamos escribiendo en formato de postal y la idea es que fuera muy breve y estábamos pensando como en la fuerza de la brevedad, ¿no? Como que hay algo que permite que a veces cuando se extiende se diluye, ¿no? Entonces sí creo que esos límites pueden ser como que pueden abrir espacios para que pasen cosas importantes y no sé si también cumplen una función como pues que gente que valida el conocimiento cuando está en ese contacto cuando está en ese formato se ponga en contacto con estas historias, ¿no? Entonces yo lo veo como el formato. Cuando se trata de un texto etnográfico que está siendo publicado en un formato académico, yo siento que el formato es como un disfraz para que pueda entrar el relato y después desestabilizar a quien lo lea, ¿no? Algo así. Eso suena buenísimo. Solemos ver la brevedad como una camisa de fuerza y en parte lo es, pero vale la pena preguntarse de pronto si esa brevedad puede ser un dispositivo que puede alentar, digamos, o impulsar a otras cosas. Y hablando de la brevedad, justamente queremos terminar esta entrevista, Mónica, con una sección que nos encanta, recomendados etnográficos. En esta sección invitamos a nuestras invitadas e invitados a que nos recomienden un texto etnográfico que les haya parecido particularmente sugerente y que además los invitamos a que nos lean un pequeño fragmento de ese texto. Entonces, Mónica, cuéntanos qué nos has traído el día de hoy. Pues me costó mucho trabajo escoger algo, porque pensé en muchas cosas que quería leer, pero lo que terminé escogiendo es lo que importa, que es un fragmento de un libro de Juan Sebastián Anzola Rodríguez. El libro se llama Uno hace la finca y la finca lo hace a uno. Trabajo, conocimiento y organización campesina en Sucre, Cauca. Y lo que quiero leer es una entrada, el corazón de ese libro se llama Manual de Instrucciones. Y dentro de ese manual hay una entrada que es la que quiero leer, que se llama para abrir una naranja. Se llama. Voy a leer entonces fragmentos, ¿sí? Y si me voy a saltar algunos párrafos por el asunto de la brevedad, entonces yo creo que para eso lo que voy a hacer es hacer un silencio un poquito más largo, para que se entienda que me salté algo. ¿Listo? Y que queden antojados de leérselo completo. Perfecto. Es un libro reciente, ¿no? Salió a finales del año pasado, de 2020. Ah, sí, perdón, se me olvidó decir eso. Es muy reciente, está nuevecito. Y lo acaban de hacer como el lanzamiento, que está, si no estoy mal, montado en el canal de YouTube de la revista etnográfica PAI, esta etnografía. Bueno, pues si quieren ver ahí la charla con el autor. Te escuchamos. Para abrir una naranja. La cosecha de naranjas se torea entre julio y agosto, cuando ya se están acabando las cosechas de café y se está asomando el verano. Las naranjas son el descanso de los caminantes, el refresco de los trabajadores y el recuerdo de todos los que fueron chiquillos y se iban en gallada a coger naranjas en árboles ajenos que terminaban siendo los árboles de todos. Leonairo cuenta cómo la chiquilla que le gustaba cuando estaba acabando la primaria le decía que quería esa naranja, la más alta y anaranjada, y que impulsado por esos deseos aprendió a trepar ese árbol que a los 10 años era 10 veces más grande, quebrando las espinas como los micos maiceros del Cerro del Lerma. Con él madrugamos muchas veces a coger naranjas. La noche anterior me decía: tráete mañana un morralito y vamos a desayunar naranja donde el tipo de pato. Cruzábamos el río que en ese punto nos rebosaba de agua las botas de caucho y cada uno cogía un árbol. Él se quedaba un rato viéndolas desde abajo como quien planea su ruta y luego con el machete cortaba un garabato para jalar las ramas donde estaban las frutas. Se terciaba el morral rayado y agarrándose de la parca más gruesa, abrazaba con las piernas el tronco y se impulsaba con el resto del cuerpo para ir subiendo. Viéndolo, aprendí a trepar. La primera vez que doña Herminda me pasó una naranja,
No supe qué hacer con ella sin tener un cuchillo y empecé a pelarla con la uña. Ella entre risas me dijo, ¿cómo es que está haciendo? Y me mostró cómo en 4 movimientos la tenía partida en gajos y lista para comer. Lo primero es coger bien la naranja, es decir, con el pupo de la naranja sobre el dedo pulgar y el dedo corazón en la parte de abajo, mientras los otros dedos sostienen el resto. Ahí la idea es hacer fuerza hacia abajo con el dedo corazón para perforarla. Cuando se abre el roto con este dedo, se pasa la uña del dedo pulgar hacia arriba y se rompe un poco la cáscara de la naranja. Luego se coge la naranja con las 2 manos y como quien abre un libro, se hace fuerza hacia afuera y la naranja se abre en 2. El mismo procedimiento se hace con las mitades y ya teniéndola en gajos se come la carne y se desecha la cáscara. Jonathan, el hijo de Leo, le pasó otra naranja a su abuela y dijo, déjeme ver otra vez cómo es que se hace. Luego cogió una naranja y fue a mostrarle a su primito José cómo se abría una naranja como un pro. Ese día comprendí que la pregunta abstracta sobre el conocimiento en la vida campesina se concreta en cualquier cosa, porque las cosas lo contienen. El misterio de abrir una naranja radica en conocer una naranja en el estricto sentido. Saber que debajo de la cáscara ya está dividida en gajos y que la parte de arriba de donde cuelgan las frutas es más dura para perforar que la parte de abajo, que se llama pupo, y que así es como se le dice al ombligo de las personas. Si se hace el corte con la uña siguiendo el orden de la naranja, no habrá que hacer fuerza y simplemente ella se abrirá por donde debía abrirse. Esto implica reconocer las cosas en todos los sentidos y con todos los sentidos. La Daniela, por ejemplo, distingue de lejos una naranja lima de una naranja común por el color, por la textura de la cáscara, pero sobre todo por el olor de cada una. Ella marca una pequeña hendidura con la uña en la piel de la naranja, la acerca a su nariz, y si el aroma de la cáscara es hostigante, es naranja agria para jugo. Si es más suave, es lima. Las cosas sugieren una forma de hacer. Lo enseñan a uno. Y es trabajando como se advierte que las cosas tienen forma y que esa forma enseña. Buenísimo, Mónica, es fantástico. Creo que escogiste unos ya, era el último, ¿verdad? Sí, era el último, sí, okay, sí, okay. Sí. Hubo un silencio ahí que no sabíamos qué hacer. Es buenísimo para hablar a propósito de las interrupciones, de lo que le interrumpe a uno y de los silencios. Mónica, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por tu generosidad contándonos un poco tus experiencias y con tu generosidad leyendo estos fragmentos de Juan Sebastián Anzola. Muchas gracias por tu presencia. Las puertas de la RCA están abiertas para ti y para tus textos. No, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de haber estado acá. Fue todo un placer. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a todas y a todos los escuchas que nos oyen. En el programa de hoy contamos con las voces de Vladimir Caraballo, Mónica Cuellar y Gina Martínez. Edición y producción, Andrea Montoya. Cabezotes con el apoyo de Edgar Huasca. Musicalización Woke Up This Morning por Lobo Loco. El equipo de escritura etnográfica podcast es conformado por Vladimir Caraballo, Andrea Montoya, Gina Martínez y Eva Mangieri. Muchas gracias a todas y todos los etnoescuchas por sintonizarnos. Nos vemos en un próximo episodio de Escritura Etnográfica. Este podcast es realizado por la Revista Colombiana de Antropología del Instituto Colombiano de Antropología e Historia.